Gracias. Así que el otro tema de Patreon para el mes de enero que fue seleccionado fue el control de daños japonés versus americano. Y se habla mucho de esto en varios círculos, tanto en papel como en línea. Así que este video intentará aclarar algunos de los mitos más comunes. Explicar por qué hubo una diferencia tan sustancial, al menos para partes significativas de la guerra, y profundizar un poco en el trasfondo de lo que impulsó estas diferencias. Así que un poco de dispersión de mitos primero. El control de daños de los Estados Unidos era muy bueno, pero no era divino y no era absolutamente imposible que se perdiera un barco a pesar de los mejores esfuerzos de su tripulación. El control de daños de los Estados Unidos también al entrar en la guerra todavía tenía una serie de defectos, y esto se revisaría durante la guerra, que en realidad fue una de las cosas a las que llegaremos cuando hablemos de las fortalezas del control de daños de los Estados Unidos. Dicho esto, yendo al otro lado, el control de daños japonés no era completamente y absolutamente terrible. No perdieron cada barco, que sufrió graves daños, pero nuevamente había debilidades en su sistema, quizás debilidades más grandes, pero tal vez no mucho, al menos inicialmente, pero la resolución a esas debilidades fue algo inferior a la norma, lo que nuevamente abordaremos cuando hablemos de los dos sistemas con un poco más de detalle. El propósito de estos primeros minutos es desmentir la noción de que la Marina japonesa no tenía ninguna idea de cómo realizar el control de daños en sus barcos y que el control de daños estadounidense entró en la Primera Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941 con una capacidad de reparación absolutamente perfecta. Si ellos no podían hacerlo, nadie más podría. Dicho esto, continuemos con nuestro análisis. Una de las cosas que se debe tener en cuenta en ambos lados es el hecho de que el control de daños en sí mismo es solo una parte de un todo general cuando se trata de si tu barco se va a perder o no. Los otros dos componentes principales de esto son cuánto daño has sufrido realmente y dónde está. Estas dos cosas van de la mano porque, para decirlo de manera cruda, si has tenido una bomba que explota en lo alto del barco y tal vez sea de 500 libras, probablemente el barco no esté en peligro y el control de daños se trata más de reducir las bajas fuera de una mala suerte, realmente mala. Por el contrario, si has sido golpeado por 5 torpedos y falta la mitad de tu casco submarino, no importa cuán bueno sea tu control de daños, vas a hundirte. El otro factor muy importante es el diseño del barco en el que te encuentras, y esto es un multiplicador enorme cuando se trata de si las tripulaciones de control de daños podrán salvar el barco o no, porque un barco que tiene un defecto fundamental en su diseño, si ese defecto es detectado y explotado por el tipo de daño que el barco ha sufrido, te va a poner en una situación mucho peor en comparación con un barco que ha sido bien diseñado, o quizás un barco que tiene defectos de diseño, pero el arma en cuestión ha impactado en algún lugar lejano donde ese defecto de diseño en realidad no importa. Alejándonos por un momento de los ejemplos japoneses y americanos, un buen ejemplo de esto sería considerar el diseño del Bismarck. Ahora, el sistema de defensa contra torpedos del Bismarck alrededor de su ciudadela era muy bueno, y resistió bastante bien al ataque de torpedos aéreos exactamente como estaba diseñado, por lo que mientras los torpedos impactaran allí, el Bismarck estaba en gran medida sin impedimentos. Desafortunadamente, como espero que la mayoría de ustedes sepa, había este pequeño defecto de diseño con los timones y el sistema de hélices que significaba que un impacto de torpedo en esa ubicación
básicamente selló el destino del Bismarck y realmente no importaban todos los otros impactos de torpedo que había sufrido hasta ese punto. Un golpe en su punto débil. Y eso fue prácticamente todo. De manera similar, aunque también había más factores internos a tener en cuenta, el impacto del torpedo que dobló el eje del Príncipe de Gales. De nuevo, eso por sí solo casi seguramente mató al barco, independientemente del efecto que cualquier otro torpedo de los japoneses que golpeó el barco realmente hizo. Así que, con eso en mente, recuerda que no todos los barcos que los japoneses perdieron se perdieron debido a un mal control de daños, pero tampoco todos los barcos que los Estados Unidos la Marina logró salvar fue puramente como resultado de los esfuerzos heroicos de su tripulación. En algunos casos fue debido al diseño del barco lo que fue la debilidad fatal o la gracia salvadora de una forma u otra, y eso se aplicó a ambas marinas. Sin embargo, cuando comenzamos a mirar los sistemas de control de daños reales en sí mismos, teniendo en cuenta que esto está compuesto tanto por equipos y tripulación como por procedimientos, básicamente podemos mirar esta comparación utilizando esas tres categorías particulares. Así que comenzaremos con la observación de los factores humanos, luego pasaremos a los factores procedimentales y finalmente a los factores tecnológicos, y luego tendremos una breve sumatoria de un par de incidentes que ilustran el punto. Entonces el primer tema, como dijimos, es el factor humano. Ahora, el factor humano es en realidad una de las partes más importantes, si no la más importante de todo el esfuerzo de control de daños, porque al final del día, tus equipos de control de daños están compuestos por humanos. Aún no hemos llegado a Skynet. No esperes ayuda mecánica en la Segunda Guerra Mundial. Y el nivel de educación y la familiaridad con el equipo con el que tu tripulación llega al barco va a tener una gran influencia en cuánto va a poder usar tu tripulación el equipo que les das y cuán bien van a poder usarlo y cuánto podrían improvisar con equipo en el que no han sido entrenados o equipo en el que han sido entrenados, pero podrían ser llamados a usar de una manera diferente a la que realmente los has entrenado. Ahora esto proviene del simple hecho de que quizás 60-70 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón había estado en medio de un curso intensivo de modernización, un proceso que aún estaba bastante en marcha incluso durante la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que muchos de los barcos de guerra japoneses más avanzados en los años 1900 y 1910 todavía se estaban construyendo en el extranjero, y luego los japoneses estaban poniéndose al día y adaptándose. Entonces, por ejemplo, el crucero de batalla Kongo fue construido en el Reino Unido y sus tres hermanas serían construidas en Japón, y así sucesivamente. Lo que eso significa es que para la persona japonesa promedio, el hombre en la calle, por así decirlo, su familiaridad y la disponibilidad de herramientas de máquina más avanzadas y otros tipos de equipo era mucho más limitada que en algún lugar como, digamos, los Estados Unidos, que obviamente había sido un país industrializado durante un periodo de tiempo significativamente más largo y donde el uso generalizado de herramientas y equipos fabricados avanzados era significativamente más común. Ahora, eso no quiere decir que los marineros japoneses a bordo de los barcos no tenían idea de lo que era una llave inglesa o una llave. Definitivamente sí la tenían. Y después de todo, aparte de cualquier otra cosa, son humanos. No es exactamente la cosa más difícil del mundo de descifrar, pero lo que sí significaba era esto. La familiaridad a nivel básico con este tipo de máquina probablemente hará esto porque he trabajado con máquinas similares antes. Esa parte no estaba allí. Así que si tenías, digamos, un pequeño petróleo impulsada por gasolina, por ejemplo, si tú como tripulante de la Marina de los Estados Unidos de repente tuvieras que hacer funcionar esta cosa porque estaba etiquetada como bomba de agua, entonces había una posibilidad razonable de que pudieras haber tenido alguna idea de lo que era y lo que podría hacer en base a una bomba o un motor o algo por el estilo que podrías haber usado cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras un joven adulto o algo más que podrías haber encontrado en otro lugar en tu servicio naval.
Y entonces la idea de operarlo podría llevarte un poco de tiempo para descifrarlo, pero las personas tienden a aprender rápido bajo estrés y presión, mientras que algo así, un equipo de control de daños, que un tripulante japonés se encontró si había sido entrenado en tal cosa, y si se le había instruido en su uso, entonces sabría lo que estaba haciendo. Pero si era un tripulante japonés genérico, es posible que nunca se haya encontrado con este tipo particular de tecnología mecánica antes, excepto tal vez de pasada, y por lo tanto no necesariamente entendería realmente qué era o cómo funcionaba. La etiqueta podría decirle que esto era una bomba, pero aparte de eso podría ser una caja negra mágica y de nuevo, aunque las personas son humanas y pueden leer instrucciones y aprenden rápido en circunstancias de emergencia como, no sé, tu barco está en llamas, ese pequeño extra de tiempo puede ser la diferencia entre poner la bomba en funcionamiento y así tener algún tipo de capacidad para combatir el fuego, o que el fuego te supere y te obligue a alejarte, o de nuevo, bajo el estrés del combate, simplemente entrar en pánico y decir, ¿sabes qué? Realmente no tengo idea de cómo funciona esto, voy a ir a otro lugar y alejarme del fuego, o tratar de encontrar a alguien que sí sepa cómo funciona, idealmente ambos. Y para enfatizar de nuevo el tipo de familiaridad subyacente que se requiere en estas circunstancias, incluso se puede reflejar hoy si observas a los militares en las tres principales ramas de las Fuerzas Armadas de hoy. Una persona en un barco, si por ejemplo se desata un incendio, su primer instinto sería combatir el fuego y su entrenamiento les informaría sobre el equipo de extinción de incendios, por lo que si encontraran un equipo en el que quizás no se han entrenado o que no han visto durante mucho tiempo, probablemente descubrirían cómo usarlo porque tienen una familiaridad genérica con estas cosas, mientras que si eres, digamos, un piloto de la Fuerza Aérea y algo se incendia en tu avión, bueno, dependiendo del tamaño del avión y la gravedad del incendio, tus opciones son básicamente salir de allí muy rápido o apagar los sistemas y esperar que eso apague el fuego. No hay una gran cantidad de entrenamiento para luchar contra incendios a bordo de un avión mientras está en pleno vuelo, a menos que quizás seas un tripulante particularmente desafortunado a bordo de un C-17 o C-5 o C-130 o algo de esa naturaleza. E incluso entonces tu entrenamiento se limitará principalmente a extintores de incendios portátiles. No se te entrenará en una bomba portátil grande alimentada por gasolina, por ejemplo, y así en comparación con tu marinero promedio de la marina si ambos se encuentran en la misma situación, con lo que estás familiarizado y lo que eres capaz de aprender y recoger. En los próximos minutos, mientras tu vida depende de ello, va a ser muy, muy diferente. Y luego, obviamente, si eres, digamos, un tripulante de tanque, o un conductor de jeep, o un conductor de APC, si algo está en llamas, de nuevo, tu primer instinto es probablemente bueno. El vehículo está en llamas, necesito abandonar el espacio, algo que no es realmente posible en un barco. Cuando estás rodeado de océano, o de hecho, ideal cuando estás en un avión, cuando abandonar el avión generalmente significa que el avión va a estrellarse. Así que esto enfatiza la diferencia de perspectiva y la diferencia en la familiaridad con el equipo. Así que simplemente entrando en ello con tu tripulante básico alistado en cualquiera de los lados, la Marina de los Estados Unidos ya tenía una ventaja allí porque era mucho más probable que su tripulación pudiera adaptarse sobre la marcha a varios equipos de control de daños con tecnología relativamente avanzada. El otro factor humano importante a considerar era la iniciativa y cuánta iniciativa tomaría la tripulación. La marina japonesa era famosamente muy jerárquica y hay una línea fina entre la disciplina marcial y el castigo corporal en muchos buques japoneses, e incluso las academias navales se inclinaban más hacia el lado del castigo corporal que hacia el lado de la disciplina, por lo que los golpes a la tripulación no eran infrecuentes, quiero decir, no sucedían todos los días. Pero la idea de salirse de la línea y que alguien literalmente te golpee con un palo, posiblemente hasta que necesites ser hospitalizado, no era algo que sería un concepto desconocido para el marinero japonés promedio, mientras que en la Marina de los Estados Unidos ese tipo de comportamiento era, digamos, generalmente mal visto. Y esto a su vez afectaría la manera en la que la tripulación reaccionaría ante una situación.
mientras que los marineros japoneses generalmente verían una situación y luego pensarían, bueno, estoy entrenado para esta situación. ¿Es esa situación mi trabajo? Si no lo es, entonces voy a esperar hasta que alguien me diga que vaya y lo haga, o lo dejaré al especialista que está entrenado en esa posición, porque si me salgo de la línea e intento hacer algo que técnicamente no se supone que debo hacer, existe la posibilidad de que me golpeen en la cabeza por mis esfuerzos, lo cual no me agrada. Obviamente, esto no significa que si la parte trasera del barco está en llamas, un tripulante japonés simplemente se sentará en su estación de artillería antiaérea y se dejará quemar hasta morir. No son estúpidos. Pero va a ser un factor significativo en la vacilación. Si, por ejemplo, estás de guardia en una artillería antiaérea y estás a un tercio del camino desde la proa del barco, y el barco a 2/3 del camino está en llamas, no estás en un peligro inmediato, pero tu primer instinto será que alguien más se encargará de ello. Me quedaré en mi puesto de artillería, mientras que en la jerarquía un poco menos rígida de la Marina de los Estados Unidos, alguien que vea eso suceder y se dé cuenta de que espera un minuto, el ataque aéreo parece haber terminado, podría estar significativamente más dispuesto a tomar la iniciativa y pensar tal vez debería ir allí y ofrecer una mano, y muy a menudo, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, dada la relativa falta de automatización en comparación con la actualidad, el simple número de manos disponibles para combatir incendios, tapar daños que habían causado inundaciones, etc., todo esto podría ser vital en esos primeros minutos. La siguiente sección es procedimental. Ahora procedimental probablemente es la diferencia más grande entre las dos marinas, porque al final del día, con todos los factores humanos que describimos antes, podrías tener un capitán y un cuadro de oficiales japoneses algo más sensatos en un barco japonés, podrías tener un capitán y un cuadro de oficiales muy regimentados en un barco estadounidense, y de igual manera podrías tener un aflujo de hombres recién alistados que venían de lo que hoy se llamaría los estados de paso, con poca familiaridad con la tecnología moderna, y podrías tener una tripulación japonesa cuyo reclutamiento para ese crucero en particular se había tomado, digamos, del sector industrial de una ciudad japonesa y, por lo tanto, podrían estar más familiarizados con el equipo mecánico. Todo lo que describimos en el fragmento anterior son tendencias generales. Sin embargo, el procedimiento es mucho más extendido y seguido en ambas flotas. Y verás en un minuto por qué este aspecto particular de las cosas fue tan crítico para que tantos barcos fueran salvados y perdidos. Ahora, dentro de este procedimiento se describe, aparte de cualquier otra cosa, en quién se entrena en control de daños. Ahora, los japoneses confiaban en un conjunto especialista de hombres y oficiales, particularmente en su mayoría oficiales, para ser entrenados en control de daños, por lo que la idea era que si eras un tripulante de ingeniería genérica, solo aprenderías a hacer tu ingeniería genérica. Si eras un artillero antiaéreo, aprendías a hacer eso. Si eras un tripulante de puente que hacía señales, aprendías a hacer eso. Si eras un oficial de mayor rango, como digamos uno de los oficiales de ingeniería jefe en el barco, entonces, además de cuidar los motores y la maquinaria, podrías ser enseñado a manejar el control de daños si las salas de máquinas de inmediata vecindad han sido inundadas o los motores han sido dañados o desactivados por impactos, etc. Esperemos que gran parte de eso se base en el conocimiento que ya tienes, pero tú serás el encargado. Y luego habrá un grupo relativamente pequeño de personas a las que transmitirás este conocimiento, junto con los grupos de entrenamiento de control de daños en tierra, y ese será tu equipo de control de daños. Si algo sale mal, tú y esos hombres irán a arreglarlo. Se espera que la mayoría de la tripulación en el compartimento del motor simplemente se quede en sus puestos y haga su trabajo, por lo que no recibirán mucho en términos de entrenamiento de control de daños. Ahora contrasta esto con la práctica de los Estados Unidos, donde comienza al inicio de la guerra. El trabajo de control de daños estaba más distribuido claramente entre los superiores. Oficiales de varias descripciones tenían roles particulares en el liderazgo del control de daños, y los Estados Unidos también tenían equipos de control de daños dedicados y hombres que
cuando estaban en sus estaciones de batalla eran explícitamente: estás aquí para arreglar cualquier daño que el barco haya sufrido. Pero además de esto, se esperaría que casi todos hubieran sido entrenados en alguna forma de control de daños, y obviamente esto también podría significar un grado de formación cruzada, porque al final del día un agujero en el barco es un agujero, así que no importa realmente dónde esté ubicado. Los compartimentos de ingeniería, o si está justo en la parte delantera del barco, y de manera similar si hay un incendio, no importa particularmente. Si ese incendio está en algún lugar, en medio de los barcos, en alguna parte de las cubiertas intermedias, o si está en la parte delantera del barco o en la parte trasera del barco en la cubierta de vuelo, un incendio es un incendio. Obviamente, el fuego puede tener diferentes fuentes de combustible. En términos de cosas como podría ser las partes de madera del barco, podría ser gasolina, podría ser partes de un avión, podría ser un incendio eléctrico, pero los diferentes tipos de incendio que puedes, aparte de los eléctricos con los que definitivamente no quieres luchar con agua, pero puedes entrenar a la mayoría de las personas para reconocer los diversos tipos de incendio relativamente fácilmente. Quiero decir, esto es algo que la mayoría de nosotros aprendemos cuando se trata de lidiar con incendios que esperamos que no ocurran. Debemos saber cómo defendernos por nuestra cuenta, tanto en casa como en el trabajo. Si ocurren, y muchos de estos problemas procedimentales se combinan con los factores humanos. Y de esto podemos insertar un ejemplo bastante bueno. En la batalla de Midway, cuando varios portaaviones japoneses fueron golpeados y perdidos, con la carga, los golpes que prendieron fuego a la carga, también sucedió que mataron a la mayoría de los oficiales principales que estaban a cargo del control de daños, lo que significó que los oficiales de menor rango que sobrevivieron inicialmente no tenían idea de que eran ellos los que ahora estaban realmente a cargo de los esfuerzos de control de daños, y incluso si lo hubieran sabido, no habrían sabido exactamente cuáles eran las políticas, procedimientos y hombres entrenados en control de daños fuera de su pequeño grupo. Lo que tuvo enormes consecuencias para Kaga, no solo en términos del hecho de que se perdió como muchos de los otros portaaviones japoneses en ese momento, sino también sufrió bajas de tripulación ridículamente altas, porque, como dije, que había efectivamente una decapitación de la mayoría de los especialistas japoneses entrenados en control de daños, lo que dejó al barco muy vulnerable a la daño que había sufrido. Se extendió tanto en términos de incendio como de inundación. Ahora, por el contrario, en el Akagi, que también fue golpeado y eventualmente se perdería, el jefe de control de daños logró sobrevivir y logró encontrar su camino hacia un área donde se podía dirigir a muchos de los tripulantes, por lo que la muerte del Akagi fue en realidad significativamente más larga y prolongada, porque los miembros del equipo de control de daños que habían sobrevivido pudieron ser dirigidos de manera semi-efectiva. Ahora, el daño de Akagi, debido a varios problemas, incluyendo algunos fallos de diseño, era tal que iba a hundirse. Pero los esfuerzos de control de daños la mantuvieron a flote el tiempo suficiente para que un número razonable de tripulantes pudiera escapar. También estuvo cerca, aunque no tan cerca como para decir a un pelo de distancia, pero llegó a estar a unos pocos pasos de posiblemente poder ser salvada. Pero de nuevo, esto también fue decepcionante debido a la compartimentación de los esfuerzos de control de daños, porque una de las cosas que posiblemente podría haber salvado a Akagi habría sido si hubieran logrado poner el barco en movimiento de nuevo, pero el pobre viejo oficial de control de daños, que estaba atrapado en el área de comando temporal tratando de apagar todos los incendios, no pudo ponerse en contacto con las personas en la bodega del barco que podrían ser capaces de poner en marcha el motor de nuevo, para decirles que realmente intenten, y esto vuelve a la parte procedimental. Quedaban pocos de esos hombres con vida. Y porque todo era tan rígidamente jerárquico sin esas órdenes de arriba. Eran relativamente poco probable que intentaran eso. Son los sobrevivientes, mientras que en un barco de los Estados Unidos, unidos al mismo tiempo, incluso si hubieran estado mayormente aislados, dándose cuenta de que, un barco sin energía probablemente va a morir muy rápidamente, es mucho más probable que una tripulación de ingenieros de los Estados Unidos unidos hubiera dado la vuelta y simplemente hubiera dicho, algunos de los oficiales superiores están muertos, no tenemos idea de lo que está pasando arriba de nosotros, aparte del hecho.
parece que está ardiendo, pero intentemos poner este barco en movimiento o al menos devolverle algo de energía al barco, porque al final del día la energía es lo que proporciona la energía a la mayoría de los equipos de control de daños más complicados y efectivos. Esta parte procedimental donde el control de daños era mucho el reino de los especialistas en los barcos japoneses en contraposición a los barcos americanos, donde prácticamente todos y cualquiera podían contribuir, también afectó los avances continuos en el control de daños en ambos lados. Y de nuevo, esto no es para decir que los japoneses no avanzaron, lo hicieron una serie de avances, tanto en política, procedimiento y tecnología, cuando se trataba de esfuerzos de control de daños en sus barcos más tarde en la guerra, aunque fue algo más lento y más limitado que lo que los americanos pudieron idear, que es otro aspecto que vamos a cubrir un poco más tarde en más detalle, pero por el momento en este punto del video un buen ejemplo es la pérdida del United States Ship Lexington. Ahora el United States Ship Lexington se perdió en la batalla del Mar del Coral, en parte debido a una serie de errores en su control de daños, políticas y procedimientos. Esto siendo la primera parte de la guerra, pero habiendo visto lo que le sucedió al Lexington, uno de los tripulantes a bordo del United States Ship Yorktown, viendo estas explosiones de gasolina de aviación, había ocurrido y había sido prácticamente lo que condenó al barco, se le ocurrió su propia idea de que en lugar de simplemente cerrar las válvulas del sistema de combustible de los aviones una vez que los aviones habían sido abastecidos, se le ocurrió esta idea de que tal vez cuando estos sistemas no están en uso, deberían en cambio ser purgados y llenados con un gas inerte. En este caso, dióxido de carbono, porque entonces si fueran rotos por un ataque, ya sea torpedos o bombas, entonces todo lo que escaparía de esos sistemas sería gas CO2, que no sería lo más agradable para respirar, pero no un peligro particular para la vida o el barco en las cantidades en las que estaba, a diferencia de la gasolina de aviación, que se vaporiza gradualmente, que era una amenaza muy importante para la vida, las extremidades y la integridad estructural del barco, y bien como se había visto con Lexington. Ahora, él no era parte de la tripulación de control de daños de Yorktown. En un grupo de los especialistas, él era parte de la tripulación de Yorktown, por lo tanto se esperaba que hiciera control de daños, pero no era, en el sentido japonés de la palabra, un hombre de control de daños, y además no era el jefe de una parte importante del barco, no era el jefe de ingeniería, no era el jefe de artillería, no era el jefe del grupo de aviación. Pero debido a, de nuevo volviendo a esos factores humanos, debido a la ligeramente menos vamos a golpearte con palos si te atreves a salirte de la línea método de gestión en la Marina de los Estados Unidos, se sintió lo suficientemente seguro como para ir al capitán de Yorktown y decir en realidad, creo que tengo una idea. Y el capitán de Yorktown estuvo feliz de decir, está bien, desarrolla esa idea y ve si funcionará. Y lo hizo y luego se implementó en los otros portaaviones de la flota de los Estados Unidos unidos. Y aunque finalmente Yorktown misma se perdería, salvó tanto a Yorktown inicialmente de otros daños y a bastantes otros portaaviones americanos de varios destinos macabros que de otra manera les habrían sucedido. Por ejemplo, los dos portaaviones de la clase Essex más famosos y seriamente dañados, Bunker Hill y Franklin, ambos tuvieron incendios, ambos estaban muy mal dañados, pero ninguno de los dos tuvo el tipo de daño colosal por incendio y explosiones que caracterizó la pérdida de Lexington y caracterizó la pérdida de varios portaaviones japoneses hasta e incluyendo a Taiho, precisamente debido a este sistema. Eso no implica que no ocurrieran incendios de gasolina de aviación en esos barcos. Sucedieron, pero no fueron tan graves como podrían haber sido. Y la pérdida del United States Ship Wasp es quizás otro ejemplo de lo que sucede cuando un poco demasiado de combustible de aviación comienza a evaporarse en un espacio confinado. Las diferencias de procedimiento también se extendieron a lo que esos oficiales de control de daños, si estamos mirando a los especialistas en ambos casos, realmente sabían sobre los barcos. Entonces en los Estados Unidos, y esto se mueve un poco hacia el diseño de barcos, pero sigue siendo procedimental, pero en los Estados Unidos había una obsesión bastante grande con hacer todo redundante, con la idea de que
bueno, bastante sensiblemente, como podrías imaginar, si la parte del barco de allí ha explotado y hay pedazos de él lloviendo a tu alrededor. Probablemente el equipo de control de daños en esa área también ha explotado y probablemente también está lloviendo en pequeños pedazos a tu alrededor, en cuyo punto generalmente no es muy útil. Sin embargo, si los pedazos del sistema de control de daños que están lloviendo en tu cubierta fueran, digamos, el sistema de bomba de espuma para combatir incendios o las líneas principales para el agua de tus mangueras, podrías estar en un poco de problemas. Pero si el sistema es redundante, entonces sí, has perdido esa sección. Está bien, cierra unas pocas válvulas, esta sección todavía funciona. Y esto se convirtió en algo de una gran diferencia entre las dos marinas. Los japoneses tenían sistemas de lucha contra incendios muy intrincados y completos, pero eran mucho más vulnerables a un pequeño daño que afecta a todo el sistema, mientras que los sistemas americanos eran mucho más redundantes. Y podrías pensar que ahora nos estamos adentrando mucho en la tecnología, y no en el procedimiento, pero el procedimiento todavía juega un papel, porque el sistema japonés no era una serie de tuberías ininterrumpidas para la lucha contra incendios. Había áreas donde potencialmente podrías cerrar válvulas y cosas así, pero en el sistema americano todo esto estaba codificado, esto fue analizado, esto fue puesto en libros y manuales y procedimientos en los que muchas personas fueron entrenadas. Así que al final del día, si perdías parte de tu sistema, había un número significativo de personas a bordo que inmediatamente sabrían que necesitamos cerrar aquí, 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 aquí y aquí. Y había condiciones establecidas a bordo de los barcos de Estados Unidos que cerraban los barcos para la acción en diferentes etapas y aislaban varias partes del sistema de control de daños del barco. Y así, si todos sabían bien, estamos en esta condición. Eran Abel y Baker para barcos con 2 condiciones y 3 condiciones que estaban al otro extremo del alfabeto para barcos con 3 condiciones. Pero eso es un menor detalle, pero de todos modos, si estabas en una condición, sabías qué partes del barco estaban abiertas y cuáles estaban cerradas. ¿Qué partes de tu sistema de control de daños estaban conectadas con las otras y cuáles estaban cerradas? Y así, si se perdía una sección del barco, sabías exactamente a dónde necesitabas ir y qué necesitabas hacer para poder aislar completamente lo que quedaba de tu sistema de control de daños y permitirte combatir el daño, ya sea que se trate de las bombas para lidiar con las inundaciones o las otras bombas para bombear agua de mar y ayudar a combatir los incendios o espuma o cualquier otra cosa que necesitaras hacer, incluso donde podrían estar los suministros de madera para ayudar a tapar las fugas. Mientras tanto, en la marina japonesa, si eras uno de los afortunados que había sido designado como uno de los oficiales de control de daños primarios, te dirían: bienvenido a bordo del barco, ahora puedes pasear por el barco y revisar los manuales del barco y familiarizarte con el barco. ¿Y qué quieres decir con procedimientos de control de daños estandarizados en toda la flota? No, acostúmbrate al barco. Cada barco es diferente. Estoy seguro de que lo aprenderás tarde o temprano. Entonces, una ligera exageración, pero captas la idea general. Era mucho más personalizado y en realidad había genuinamente mucho de... Debías adaptarte a tu propio barco. Esto, por supuesto, significaba que no solo concentraba una gran cantidad de conocimiento valioso en las cabezas de muy pocas personas, lo cual, por supuesto, al igual que con la carga, podrías terminar perdiendo en batalla, sino que también significaba que el descuido o error de un solo humano podría llevar a que a cada parte del equipo de control de daños de esa sección, incluso si todos aún estaban vivos, se les dieran instrucciones completamente equivocadas, y el hecho de que tenías que aprender todo esto prácticamente por significaba que tu capacidad para entrenar de manera cruzada también se vería significativamente disminuida, por lo que si eras un oficial de control de daños de la Marina de los Estados Unidos, podrías haber aprendido todo lo que hay que saber sobre cómo tapar fugas en caso de inundación y reforzar mamparos, y podrías pensar: bueno, eso está bien, pero ¿qué pasa si no estamos inundados? ¿Qué pasa si estamos en llamas? Bueno, este útil manual me dice qué hacer. Eso puede que no te convierta en un oficial especialista en lucha contra incendios, pero significa que si un día tu barco está en llamas, piensas: oh, espera, el manual decía que necesitamos hacer esto, esto y esto. Lo que a su vez significa que si te encuentras
en una sección del barco que ha sido aislada y cortada de los especialistas en lucha contra incendios, o quizás los que están en tu área están de otra manera ocupados, ya sea luchando contra los incendios o estando en varias piezas en el suelo, eres capaz al menos de ofrecer cierto grado de resistencia semi-entrenada al fuego, lo cual es mucho mejor. Fuego, esto es malo. Realmente desearía que alguien me hubiera dicho qué hacer al respecto, porque tienes el tiempo debido a estos manuales de entrenamiento estandarizados, y un buen ejemplo de esto sería la pérdida de Taiho, donde el barco, aunque había sufrido daños, casi había logrado recuperarse de ellos cuando uno de los principales oficiales de control de daños cometió un error. Sabía que necesitaba sacar los vapores de combustible del barco y pensó que la mejor manera de hacer esto era encender los ventiladores, lo cual hizo. También pensó que para dispersar los vapores lo más rápido posible debería ordenar que se abrieran muchas mamparas y otros dispositivos de bloqueo para que los vapores pudieran ser ventilados más rápidamente lejos de donde estaban a otro lugar, donde quiera que fuera, lo cual no fue una buena idea porque eso convirtió la cubierta del hangar de Taiho en una zona de peligro potencial, a convertir la mayor parte del barco en una gigantesca bomba de aire y combustible blindada. Y sí, eventualmente se produjo una chispa y también el barco. Así que sí. Mientras que si eso hubiera sido un barco de los Estados Unidos, alguien en su infinita sabiduría habría escrito en un manual de entrenamiento que bajo ninguna circunstancia debes abrir todas las mamparas y escotillas de explosión en la parte inferior del barco para intentar dispersar los vapores explosivos. Sácalos del barco, no más adentro del barco, y con suerte la gente prestaría atención a eso. Así que de nuevo, una diferencia que se convierte en una ventaja para el lado de los Estados Unidos. Este problema procedimental también se extendió más allá de los propios barcos y a través de la Marina. Entonces, uno de los aspectos más familiares de las diferencias en el procedimiento que para los historiadores y las personas que son estudiantes de la Segunda Guerra Mundial en particular es cómo se rotaba a las personas y cómo se cambiaban las cosas según las necesidades operativas. Entonces, en Alemania y Japón, en general, si eras un piloto realmente bueno, te mantendrían en el frente. Básicamente hasta que la guerra terminara o te derribaran, porque lógicamente si eras un piloto realmente bueno, el mejor lugar en el que puedes estar es en el frente derribando muchos aviones enemigos. Mientras que los británicos y los estadounidenses adoptaron el enfoque de que si este tipo es un piloto realmente bueno, sí, ha derribado un buen número de aviones y podría seguir derribando varias docenas más, pero si lo perdemos, no hará eso. Y si lo retiramos del frente después de que derribó unas pocas docenas de aviones, si puede pasar esos trucos a la próxima generación de cadetes aéreos que actualmente están surgiendo y van a ser los pilotos en 6 meses a un año, entonces si todos ellos pueden absorber incluso una décima parte de lo que les ha enseñado y pueden derribar, digamos, media docena de aviones enemigos cada uno. Bueno, varios cientos de pilotos derribando cada uno media docena de aviones. Es un montón más de aviones enemigos destruidos que un solo piloto que logra derribar 3 o 4 docenas de aviones. Aunque él tendrá un número de muertes mucho mayor que cualquiera de ellos. Ahora, de nuevo, esto parece obvio en retrospectiva. Pero bueno, eso se aplicaba tanto al personal naval como a cualquier otra cosa, por lo que en las marinas de los Estados Unidos y Gran Bretaña tendrías un sistema de personas sirviendo en un barco y luego podrían ser transferidos a otro barco, ya sea porque el barco en el que estaban estaba pagando por una remodelación y necesitaba entrar en remodelación y por lo tanto solo eras reasignado a otro lugar, o simplemente como parte de las transferencias generales de la tripulación, o porque otro barco necesitaba desesperadamente tripulación y tu barco no se veía tan vital en el frente como el de ellos en ese momento inmediato, o si simplemente querías moverte, también podrías solicitar una transferencia. Mientras que los japoneses eran mucho más rígidos en esto. Y esto fue hasta el punto de que después de una de las primeras batallas navales,
realmente terminaste con una circunstancia en la que se desplegarían para el próximo gran enfrentamiento de portaaviones sin un portaaviones, no porque no tuvieran ese portaaviones, sino porque dos de los portaaviones habían sufrido dos tipos diferentes de daño. Un portaaviones había sido... El barco estaba maltratado y requería reparaciones, pero su grupo aéreo se mantenía intacto en su mayoría. Otro portaaviones había perdido la mayoría de su grupo aéreo, pero podría ponerse en funcionamiento bastante rápido. Ahora, podrías pensar que lo lógico sería hacer, y de hecho lo que se hizo en varios casos en los Estados Unidos y también en la Marina Real, pero estamos hablando principalmente de lo... Estados Unidos será nuestro enfoque principal, es decir, está bien. Ustedes, el grupo aéreo intacto, vamos a moverlos a este otro barco. Ahora tenemos un barco con un grupo aéreo y un barco mayormente intactos, listos para enviarlos a luchar. En resumen, solo nos falta un grupo aéreo y un barco, mientras que para los japoneses no lo es. Este es el grupo aéreo para este barco, así que si este grupo no puede ir a ninguna parte porque su barco no está operativo, es una lástima para nosotros, pero tendremos que esperar hasta que el barco esté arreglado. Mientras tanto, este barco mayormente operativo tendrá que aguardar hasta que consigamos más pilotos y aviones a bordo. Y cuando extiendes este tipo de idea al resto de la tripulación de la Marina japonesa, entonces las lecciones realmente no pueden ser difundidas porque no puedes terminar con circunstancias de, digamos, yo estaba en el United States Ship Yorktown en el Mar del Coral. Vi lo que le pasó al Lexington. Si ese tipo de cosa nos vuelve a pasar ahora que estoy en el United States Ship Saratoga con ustedes, asegurémonos de que eso no vuelva a suceder. Aquí está cómo hacerlo, bla, bla, bla. Mientras que en los barcos japoneses eso generalmente no habría sucedido, y así de nuevo, ventaja procedimental para los Estados Unidos. Y este tipo de intercambio de conocimientos y aprendizaje a partir de la experiencia fue bastante vital. Quiero decir, ya hemos cubierto bien, eso es un ejemplo hipotético, genérico. Hemos cubierto el ejemplo específico de la gente a bordo del United States Ship Yorktown. Pero este tipo de cosas, este aprendizaje y desarrollo tanto de observar lo que le pasó a otros barcos y lo que te pasó a ti cuando tu barco sobrevivió, o posiblemente incluso solo identificando dónde las cosas habían salido mal si sobreviviste a la pérdida de tu barco. Este aprendizaje, desarrollo, redistribución, etc., era mucho más extendido entre la Marina de los Estados Unidos. Así que en cada batalla donde los barcos volvían dañados o se perdían barcos pero volvían los supervivientes, la Marina de los Estados Unidos tomaría en cuenta las lecciones generalmente de lo que sucedió e incorporaría esas lecciones en revisiones a sus políticas, procedimientos y entrenamiento para todos los demás barcos, así que esperemos que lo que le pasó a ese barco no le suceda al próximo barco, si se puede evitar de alguna manera. Y esto significaba que, aunque los esfuerzos de control de daños en ambos lados eran algo diferentes, y definitivamente había una ventaja en algunos sectores y una ventaja en otros, dependiendo de en qué marina estabas, la división no era enormemente grande al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero a medida que avanzaba, la marina de los Estados Unidos aprendió muy rápidamente, por lo que tenían una pequeña ventaja inicial, pero la construyeron muy, muy rápido, mientras que los japoneses les llevó hasta Midway darse cuenta de que podrían tener que hacer algunos cambios, y realmente no fue hasta quizás 1 año y medio, 2 años después de eso, en cuyo punto ya era demasiado tarde para hacer mucho de cualquier cosa, que cualquier tipo de movimiento significativo realmente comenzó a ocurrir. Y así llegamos a nuestra sección final, que es la parte tecnológica, el equipamiento de los barcos. Ya hemos mencionado la naturaleza muy redundante y distribuida de los sistemas de control de daños de los Estados Unidos y el hecho de que todo se conocía y tabulaba, por lo que se podían hacer cambios muy rápidamente, al menos después de que se aprendieron las primeras lecciones de la guerra. Pero hablando más en general, simplemente había muchos más equipos pequeños de respaldo y portátiles para el control de daños a bordo de un barco estadounidense. Entre estos, los aparatos de respiración relativamente decentes eran los principales. Era simplemente mejor que el equivalente japonés, y había mucho más de él,
lo que significaba a su vez, si había un incendio que combatir, no solo era más probable que pudieras ver y respirar en tu equipo de respiración, sino que era mucho más probable que hubiera varias docenas de tus amigos detrás de ti, esperando su turno, sosteniendo la manguera, y si te vencía el calor o el agotamiento, ellos podrían sacarte. No tanto del lado japonés de las cosas, y también significaba que debido a esta preponderancia de, en este caso, aparatos de respiración, significaba que no era probable que perdieras una gran parte de los aparatos de respiración portátiles de tu barco si una sección del barco era volada, porque sí, eso podría haber destruido varias docenas de juegos de equipo, pero podría haber varias docenas de juegos allí, varias docenas de juegos allá, unas pocas docenas más en el puente, y así sucesivamente. En lugar de, bueno, eso es el 80% de nuestros aparatos de respiración que se han ido en humo, esto podría ser un problema. Ahora, también hay otros aspectos más pequeños en esto, así que, de nuevo, mencionado de pasada anteriormente, bombas de gasolina portátiles a mano, o al menos portátiles para hombres, ahora una pequeña bomba de gasolina, no importa cuán entusiastamente se use, no va a apagar un incendio masivo cuando has tenido un par de cientos de libras de explosivos que explotan en tu barco. Sin embargo, varios de ellos trabajando en concierto cuando el sistema principal de control de daños está fuera de servicio, esperemos que temporalmente podrían darte el tiempo suficiente para hacer el desvío y la reubicación y puesta en marcha de generadores más grandes en lo profundo del barco que necesitas para poner en funcionamiento las bombas más grandes y las mangueras más grandes. Y el destino del United States Ship Franklin es un estudio de caso aquí, ya que esto es exactamente lo que sucedió. Los golpes iniciales dejaron prácticamente sin energía a todo, incluso deshabilitaron los generadores que alimentaban los sistemas principales de control de daños, y inicialmente dependía de estas bombas portátiles y manuales solo para evitar que la proa del barco se convirtiera en un infierno furioso si no hubieran estado allí, y en los barcos japoneses generalmente hasta la última parte de la guerra no estuvieron. El Franklin simplemente se habría quemado por completo, y eso habría sido todo. Y eso probablemente entonces habría sido la primera clase Essex perdida en combate. Podría incluso no haber sido el primero si este tipo de equipo no estuviera allí, pero definitivamente se habría perdido, mientras que con este equipo en su lugar, la tripulación pudo contener las llamas o al menos retardar su avance el tiempo suficiente para que algunas personas emprendedoras bajaran y pusieran en marcha uno de los principales generadores diésel de nuevo, lo que luego permitió que parte del sistema principal de control de daños volviera a estar en línea, lo que les dio un poco más de posibilidades de lucha. Entonces, si sumas todo esto, ¿qué obtienes? Bueno, en resumen muy breve y de nuevo, hablando en generalidades amplias que son en gran medida correctas, pero no absolutos. Por favor, ten esto en cuenta. Nada sobre la guerra naval es generalmente un absoluto. Así que siempre habrá ejemplos de un pobre esfuerzo de control de daños por parte de la Marina de los Estados Unidos Unidos. Habrá ejemplos de excelentes esfuerzos de control de daños por la Marina japonesa, pero en ambos casos van a ser casos atípicos. Pero de todos modos, en general, la razón por la que la Marina de los Estados Unidos Unidos tuvo esfuerzos superiores de control de daños se puede resumir en que su tripulación estaba generalmente más familiarizada con un equipo tecnológico más avanzado, lo que permitió una comprensión mucho más amplia de cómo arreglar cosas y cómo usar el equipo en circunstancias extremas. Toda la tripulación estaría entrenada en control de daños, por lo que, aunque la pérdida de oficiales superiores de control de daños podría dificultar su capacidad para luchar contra el fuego o contra inundaciones, no lo impediría gravemente hasta el punto de que los esfuerzos para combatir ese fuego o controlar esa inundación serían efectivamente casi no valdría mucho en absoluto. El equipo de control de daños a bordo era mucho más redundante y las personas que se suponía que debían saber estaban entrenadas en cómo aislar y redirigir rápidamente secciones de este equipo de control de daños para asegurar que partes de él siguieran siendo funcionales.
Se esperaba que las tripulaciones mostraran iniciativa hasta cierto punto y que todos colaboraran en caso de que se necesitara el control de daños y, como dijimos, todos estaban entrenados, al menos en cierto grado, en cómo hacerlo y simplemente, al final del día, la Marina de los Estados Unidos aprendía mucho más rápido de sus errores y también de sus éxitos y distribuía esas lecciones a lo largo del resto de la flota para evitar que ocurriera lo mismo de nuevo. Ahora, como dijimos, esto no cubre cosas como defectos en varios diseños de barcos que podrían contribuir a la pérdida del barco independientemente de cualquier otro esfuerzo, y tampoco tiene en cuenta que algunos barcos simplemente fueron golpeados significativamente más que otros. Por ejemplo, recibir 3 o 4 impactos de torpedos simultáneamente generalmente va a ser mucho más dañino para un barco que recibir un solo golpe de bomba de 250 libras o 500 libras. Pero, como hemos visto a través de citar varios ejemplos de barcos que fueron golpeados y dañados durante la guerra, puedes ver la tendencia general que estaba ocurriendo. Como dijimos, esto no implica que el control de daños japonés fuera completamente inútil. Varios portaaviones japoneses fueron dañados, sobrevivieron, regresaron, fueron reparados y enviados de nuevo. La mayoría de ellos solo para ser bombardeados y hundidos más tarde. Pero eso es un detalle menor. Mientras que varios portaaviones de los Estados Unidos se perdieron: Yorktown, Hornet, Wasp, Lexington, etc. Otros portaaviones sobrevivieron a daños que por todos los medios deberían haberlos hundido. Hemos hablado de Franklin y tenemos otro video completamente separado sobre Franklin en sí. Mencionamos Bunker Hill, pero por supuesto ninguna mención al control de daños en la Marina de los Estados Unidos estaría completa sin mencionar al buen viejo portaaviones 6 United States Ship Enterprise. Si miras hacia atrás a través de su historia, como dije en el video sobre Enterprise en sí, y nunca estás del todo seguro de si decir que el barco tuvo una suerte increíble o fue increíblemente desafortunado, porque por un lado sobrevivió a una gran cantidad de castigos con el tiempo y mucho de eso se debió a los magníficos esfuerzos de las tripulaciones de control de daños. Por otro lado, recibió una gran cantidad de golpes durante el transcurso de su carrera en la Segunda Guerra Mundial, lo que te hace preguntarte si había una deidad algo enojada y vengativa, aunque algo inexacta y de baja potencia, tratando desesperadamente de eliminar la cosa. Porque si echa un vistazo a través de una historia detallada del United States Ship Enterprise en algún momento, y verás numerosos casos en los que pensarías: oh, eso debería haber matado al barco, incluyendo, en un punto, un ascensor entero yendo hacia el cielo, intentando unirse a sus hermanos aéreos. Pero sí, el Enterprise recibió mucho daño, y sé que nos hemos centrado en gran medida en los portaaviones en este video porque uno, bueno, eso es en parte lo que la gente estaba preguntando, y dos, los portaaviones son una de esas áreas donde, tanto porque algunos de ellos sobrevivieron y otros fueron hundidos, y todo fue relativamente bien documentado, es mucho más fácil señalar las diversas diferencias y cambios porque son barcos muy grandes. Quiero decir, con el destructor no importa en gran medida si tú eres un destructor estadounidense o japonés fuera de circunstancias muy afortunadas. Si te golpea un torpedo pesado, estás muerto. Es solo cuestión de cuándo la realidad te alcanza. Y para cuando observas cruceros y acorazados hasta cierto punto, bueno, los acorazados solo tienden a hundirse cuando realmente los golpeas con prácticamente todo. Eso está sucediendo, y entonces sí, las posibilidades de control de daños a bordo de un acorazado para marcar una diferencia significativa generalmente son bastante escasas. Se necesitan incidentes realmente especializados como Kirishima versus Dakota del Sur para que eso salga a la luz. Los cruceros son un poco un punto intermedio, sin juego de palabras intencionado. Los cruceros son lo suficientemente grandes como para que puedan sobrevivir razonablemente a ciertas cantidades de daño que se les lanzan, mientras que también no
tienden a terminar tanto en las peleas masivas de derribo y arrastre en las que los acorazados solían terminar, por lo que podemos ver esos en un poco más de detalle en algunos de sus respectivos videos, pero para ser perfectamente honesto, solo debido a los números puros y en algunos casos la naturaleza espectacular del daño, los portaaviones son mucho más fáciles de referenciar. Ahora, si quieres investigar un poco más por ti mismo, hay algunas páginas de material de referencia y cuentas que puedes encontrar en el libro Espada Rota, que te recomiendo encarecidamente que leas de todos modos. Es principalmente una cuenta de Midway, pero proporciona mucho tipo de un estudio de caso y una instantánea en el tiempo de las diferencias entre los dos conjuntos de control de daños. Hay una buena cantidad de material de referencia allí para el control de daños. Y parte de este video fue tomado de eso, así que definitivamente echa un vistazo a eso también. Está el maravilloso Manual de Control de Daños, que es un texto bastante extenso, pero publicado por la Marina de los Estados Unidos, unidos en mayo de 1945. Ahora, obviamente eso no te va a decir cómo eran los procedimientos de control de daños al principio de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente representa la culminación del pensamiento de la Marina de los Estados Unidos unidos sobre el control de daños cuando llegaste al final de la Segunda Guerra Mundial, y lo que entonces recomendaría es, si tienes tiempo para leer eso, también lee el informe sobre la pérdida del United States Ship Lexington casi al inicio de la guerra. Y luego puedes contrastar los dos y ver dónde las lecciones que están en el manual de control de daños, si se aplicaran, habrían salvado a Lexington, y eso te dará una idea de los grandes avances que se hicieron en el periodo de guerra por la Marina de los Estados Unidos unidos. Así que con eso espero que hayas disfrutado este video y muchas gracias por escuchar. Si de hecho, como dicen, todavía lo estás. Eso es todo para este video. Gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda dejar tus preguntas en el post fijado sobre dique seco.